Estamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en primer lugar, saludos a todos y todas. Bueno, felicitaciones a Gina y a Jorge por haber llegado a esta instancia ya de paso a defensa, y siempre el agradecimiento a los jurados, en este caso a Jairo, a Julieta y a Juan Pablo. También, obviamente, el agradecimiento a Juan y a Florencia que hacen posible siempre que las defensas tengan lugar. Y bueno, muy breve, digamos, la dinámica, digamos, Gina, tenés más entre media hora y una hora para exponer los resultados de tu tesis. Después los miembros del jurado van a hacer las devoluciones. Se sugiere siempre esperar a que las 3 devoluciones se hagan juntas antes de que vos respondas. Siempre se sabe que en las devoluciones del jurado hay cuestiones que son para responder en la tesis, en el acto de defensa, y hay sugerencias que son para que las pienses con más tiempo en función o de una eventual publicación o de futuras investigaciones. Eso siempre son más las devoluciones del jurado de lo que se espera que se responda. Siempre vos sabrás discernir cuáles cuestiones ameritan una respuesta en el acto de defensa y cuáles serán para que lo proceses con más tiempo, obviamente. Bueno, después, una vez que vos respondes a los jurados, nos vamos a desconectar todos, excepto los miembros del jurado, que van a hacer 2 cosas: a deliberar la calificación y a confeccionar el acta, ¿sí? Esto a veces demora más del tiempo previsto, digamos, sobre todo la confección del acta muchas veces se hace eh, sumando partes de lo que son los dictámenes, entonces a veces lleva tiempo de redacción, de compatibilizar las redacciones. Después, bueno, tiene que un proceso de algunas firmas que una vez que está el acta, entonces a veces lleva un poco más del tiempo del que está previsto, digamos. Pero bueno, una vez que nos avisen, ya que está toda la documentación ya lista para ser leída, nos volvemos a conectar todos y yo leo el acta. Una vez que yo termino de leer el acta, el acto formal termina, y ahí ya se le puede dar la palabra también a Jorge, o también bueno, a cualquiera de los miembros de los invitados, de quienes están, el público. Una vez terminado el acto formal, ya puede hablar cualquiera de los invitados, además en este caso el director de la tesis, obviamente, que seguramente va a querer decir algo. Bueno, eso fundamentalmente es eso. Después, ahora cualquier cosa, Juan, me agregas si me falta algo. Tenés que mostrar tu documento, en este caso tu pasaporte, para que Juan le haga la captura y después podemos empezar. No sé si me olvidé algo, Juan o Florencia me dicen. No, está bien, está todo bien, Javier. Está todo bien. Muy bien, Gina. Necesito que me muestres, por favor, el pasaporte en primer plano. Necesito hacer una captura. Muy bien, dame un segundo. Y ahora necesito que los coloques más cerca, puede ser, del... A ver, perfecto. Un segundo. Perfecto, ahí está muy bien. Muy bien, Gina, ya puedes comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas y para todos. Un saludo especial al doctor Javier Moyano, a los doctores Julieta Capdeville, Jairo Roa, Juan Pablo Suárez y a Jorge Eliezer, doctor que asesoró mi tesis. Bien, voy a compartirles la presentación. Me confirman, por favor, si ustedes ya pueden observarla y si la visualizan bien. Sí, Gina. Gracias. Correcto. Gracias. Muy amables. Bien, mi tesis se titula Las organizaciones basadas en la fe como dispositivo para el desarrollo, análisis de la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, inscrita en el doctorado en Estudios Sociales de América Latina, en la línea de Sociología,
y la tesis corresponde de manera específica a un trabajo en sociología de la religión. Daniel Hervileye dice que la sociología sería inimaginable si no interrogase los modos religiosos de entender el mundo y la historia. Y lo comparto plenamente. De hecho, mi interés como socióloga han sido los procesos religiosos como un hecho social que permite entender nuestra comprensión del mundo, las prácticas, los símbolos, las creencias que compartimos y que nos permiten también ubicar nuestras prácticas. En ese sentido, he hecho una trayectoria haciendo estudios en sociología de la religión desde mi formación como socióloga. Y en este caso, quise indagar sobre el presente de la religión en América Latina, específicamente a través de las organizaciones basadas en la fe y su abordaje en el ámbito del desarrollo. Para ello, ubico una revisión sobre las investigaciones que se han dado en el campo religioso en América Latina y lo ubico en 3 etapas que he diferenciado de esta manera. En una primera etapa, las investigaciones que se dan hacia la segunda mitad del siglo XX, que son de carácter institucional, ubicando las características de las religiones como instituciones, específicamente de la institucionalidad católica. En ese sentido, las investigaciones son mayoritariamente católico-céntricas, tratando de revisar la relación de la Iglesia con el Estado y su participación precisamente en la formación de los estados. Posteriormente, en esta misma etapa, también las investigaciones siguen teniendo a la Iglesia Católica como referente, pero ahora analizando los procesos de la teología de la liberación como una posibilidad de transformación estructural de las condiciones de la región. Una segunda etapa se da con la presencia de comunidades religiosas no católicas en América Latina. E inicialmente esto transforma la manera de acercarse. Por ejemplo, las primeras investigaciones que se dan sobre comunidades protestantes tienen alguna lupa de sospecha en términos de mirarlos como infiltrados que quieren contener las avanzadas comunistas en el continente. Posteriormente ya esa visión va cambiando, se analizan los procesos de conversión religiosa y mutación, los procesos de secularización, redimensionando la conceptualización europea, y metodológicamente se abordan a través de estudios país por país o de estudios comparados. Tenemos varios representantes en esta etapa, como Jean-Pierre Bastian, que va a generar una investigación histórica sobre el hecho religioso, pero también ubicamos aquí ya los referentes argentinos como Fortunato Malimachi, por ejemplo, Juan Cruz Esquivel, Néstor da Costa desde Uruguay. Una tercera etapa lo ubicamos ya a inicios del siglo XXI, donde la recomposición del campo religioso, inspirado por las teorías de Daniel Hervileye, va a generar una influencia fuerte en las investigaciones. Partimos en esta etapa del hecho de que el campo es un campo ya pluralizado, es un campo que muestra diversidades y donde la pérdida del monopolio religioso por parte de la Iglesia Católica pues se hace visible. Aquí también otros investigadores han aportado a este hecho, Ana María Videgain, por ejemplo, William Mauricio Beltrán, Nicolás Panotto también desde Argentina, Mariela Mosqueira, Verónica Jiménez, la profesora Julieta, profesor Jairo, que han aportado también en esta etapa de investigaciones. Circunscribo mi investigación en esta etapa porque parto precisamente del hecho de que el campo es un campo diversificado y que en esta diversificación del campo se abren las posibilidades históricas para que emerjan organizaciones como las organizaciones basadas en la fe, a las cuales entiendo como organizaciones sin fines de lucro, que son fundadas por iniciativas individuales, por congregaciones, por organizaciones promotoras de diálogo ecuménico o interreligioso, vinculadas al sector religioso y que se dedican a las acciones de carácter social y humanitario, que están vinculadas al campo religioso y que tienen su posibilidad y su condición histórica en la vitalidad de la religión en lo público, que su estructura organizacional se diferencia de las iglesias, pero que nacen en ellas y con ellas comparten regímenes de verdad, creencias,
prácticas que configuran su accionar y su administración. Y que estas organizaciones basadas en la fe producen discursos y prácticas sobre los sujetos, que generan adscripciones, vinculaciones, pero que en algunos casos también pueden generar resistencias. Las organizaciones basadas en la fe encuentran una posibilidad de impacto sobre lo público a través del enunciado desarrollo, del discurso, perdón, del desarrollo, y efectivamente lo encuentra en la Agenda 2030. Esta agenda se diseña a partir del año 2012, pero será en el 2015 cuando más de 150 líderes de Estado y de gobierno se reúnen para aprobar esta agenda, que es pública, que tiene como característica plantearse para su alcance a nivel global, con 17 objetivos del desarrollo sostenible vinculados a alcanzar la prosperidad económica, la inclusión social y la protección ambiental. En este escenario de confluencia, entonces, entre organizaciones basadas en la fe y agenda para el desarrollo, emerge la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña para la Agenda 2030. En esta investigación, la alianza es ubicada como la unidad de análisis, entendida como un lugar privilegiado donde convergen múltiples líderes, que converge también la posibilidad de estudiar el hecho religioso en América Latina, muy vinculado a la propuesta del doctorado. Convergen además diversas formas, diversas expresiones de la cristiandad. Tenemos aquí participación de la cristiandad católica, protestante, evangélica, organizaciones de diálogo ecuménico y organizaciones de diálogo interreligioso. Entonces, la alianza se ubica como ese lugar privilegiado para poder asumirla en la investigación. Teóricamente, en la investigación tenemos tres referentes. Un primer referente corresponde a Pierre Bourdieu y su conceptualización del campo. Se entendió en la investigación como una red de relaciones objetivas entre posiciones que están definidas objetivamente. El campo así es un espacio de lucha, un espacio donde se presentan tensiones entre agentes que buscan un capital común. Para el caso del campo religioso, entendemos que ese capital común son los bienes de salvación y que hay ahí en el campo unos agentes que tienen un saber privilegiado para poder organizar precisamente estos bienes de salvación, para poder administrarlos, para poder generar sobre ellos enunciados. Un segundo concepto, y quizás el más importante para la investigación, es la conceptualización que Michel Foucault hace sobre el dispositivo. Entendido como un conjunto heterogéneo, como una red que comprende discursos, enunciados, proposiciones filantrópicas, morales, filosóficas también, instituciones, pero que también comprende sujetos, ¿sí? Es un dispositivo que emerge para una urgencia histórica, en un momento preciso, por lo tanto no es homogéneo ni permanece constante en el tiempo. El dispositivo se caracteriza por contener en él la lucha entre diferentes fuerzas, que son luchas para el ejercicio del poder que se basan en un saber. Aquí es donde vamos conectando entonces las propuestas de Bourdieu y Foucault a través de esta idea de que el ejercicio de poder parte también del saber. La noción del dispositivo también es complementada en esta tesis a través de Deleuze, quien, recogiendo a Foucault, ubica que los dispositivos también pueden ser entendidos como un ovillo que se mueve a través de líneas de visibilidad, de enunciación, de fuerza, de subjetivación o de ruptura, ¿sí? Estas líneas fueron muy importantes en la investigación porque marcan metodológicamente el trabajo realizado. Las líneas además pueden ubicarse en dos grandes grupos, unas líneas molares que tienen una definición muy fuerte, que están en los territorios, delimitan territorios, establecen permanencias y caracterizan ante todo a los estados. Y unas líneas moleculares, que son las que permiten el movimiento, que son las que dinamizan el espacio social. Algunas de ellas son incorporadas al orden nuevamente, pero algunas otras sí rompen con ese ordenamiento anterior, lo transforman definitivamente y son las que se reconocen como las líneas de fuga, líneas de fisura.
Entendemos nosotros que la Agenda 2030 se configura recogiendo estos conceptos como un acontecimiento. El acontecimiento también está formulado en la teoría de Foucault, pero va a ser Castro quien la sintetiza en 4 sentidos. Así lo aborda Castro. Entonces, en un sentido arqueológico, como regularidad histórica, como relación de fuerzas y como método. En tanto novedad histórica, la Agenda 2030 la acontecimentalizamos, ubicando que ella plantea el enunciado de sostenibilidad como una novedad, que se plantea también como novedad al ejercerse como política pública a nivel global y que se plantea como novedad cuando se plantea como imperativo para los estados, que implica una regularidad histórica dando cuenta de unas prácticas. En el caso específico de la investigación, la Agenda 2030 permitió visibilizar la regularidad histórica de las prácticas de intervención en lo público que han llevado a cabo las religiones a través de la acción social humanitaria. El PNUD, por ejemplo, dice que se trata de un nuevo paradigma de desarrollo que tiene en cuenta el valor de las religiones en el desarrollo sostenible. En tanto relación de fuerza, la Agenda 2030 se ubica como un campo en constante lucha para poder tener una ubicación privilegiada en él, a través de la gestión, consecución y organización de los ODS. Efectivamente, las comunidades religiosas participan en esta lucha, en esta tensión. Ponen en juego sus capitales simbólico, económico, cultural, político, a través de la definición de las OBF. Y en tanto método, el acontecimentalizar hace surgir la singularidad. Nos permitió esto entender la Agenda 2030 como una actualidad que configura ontológicamente nuevas realidades en la gestión de biopolítica de la vida, ¿sí? Con algunas líneas molares que organizan y proponen discursos sobre el desarrollo, donde las OBF entran en juego. Así entonces, hemos ubicado allí la Agenda 2030 como acontecimiento. Y nos da la pauta para entender la problematización de la investigación. Partimos de la ficcionalización, también recogiendo esta línea conceptual, esta línea teórica. Así la ficcionalización es la organización de un marco empírico de posibilidades que no obedece a un ejercicio de la imaginación, sino que es posible de rastrear a través de datos positivos, a través de los cuales se pueden ubicar conexiones precisas, como se realizó en la investigación. Se articulan relaciones entre enunciados, discursos, prácticas no discursivas y relaciones de poder. Las relaciones que se buscaron en la investigación no hacen parte necesariamente de una continuidad ni de una linealidad, sino que más bien caracteriza el conjunto de interdependencias entre las diferentes organizaciones, como se elabora en la tesis, gubernamentales, no gubernamentales y en diferentes sujetos. De ahí entonces que la problematización nos llevó a tomar distancia sobre algunas ideas vigentes sobre la religión, específicamente el paradigma de la secularización, a formular una ontología del presente discutiendo el régimen de verdad que ocupa o que le plantea un lugar a las religiones en lo público, mirando las condiciones de posibilidad para la participación de la religión en ámbitos como la economía, la política y específicamente en el desarrollo, mirando los discursos y las prácticas que la religión, en tanto mensaje divino para las comunidades, plantean una organización de la sociedad. Y por supuesto, en esa separación y fragmentación como línea molar entre religión y política, que tuvo lugar en el Estado laico. De esta problematización surgen unas preguntas problematizadoras. ¿Cuáles son los enunciados, formaciones, regularidades, prácticas discursivas que fundamentan la participación de las OBF en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las relaciones y estrategias de poder que se dan a partir de esos enunciados? ¿Qué formas de subjetividad producen esos discursos que están presentes en las organizaciones de la alianza? Y como pregunta general, ¿cómo opera el dispositivo de la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña para la administración del enunciado de desarrollo propuesto por la Agenda 2030?
De esta manera se articularon, recogiendo las preguntas problematizadoras y la pregunta general, los objetivos que fueron parte de esta investigación. Y planteamos una conjetura. La conjetura dice que la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña es una organización basada en la fe que opera como dispositivo para ejecutar y administrar las relaciones y estrategias de poder vinculadas al discurso sobre el desarrollo sostenible que propone la Agenda 2030. Metodológicamente, la investigación es una investigación genealógica porque en ella se rastreó las relaciones de poder que emergen hoy y que se tienen en cuenta hoy en el presente. Para ello rastreamos cómo el dispositivo ha fungido como una máquina para hacer ver y para hacer hablar. Y para ello, en ese ejercicio, organizamos el archivo. En este sentido, el archivo no es un conjunto de documentos, sino más bien el archivo se entiende como la posibilidad de que aparezcan enunciados, como un sistema que rige esa aparición y que tiene en cuenta las condiciones históricas. Por supuesto, ese archivo revisa documentos. Revisamos en esta investigación 166 documentos provenientes específicamente de las organizaciones que hacen parte de la alianza, de las organizaciones de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre el tema religioso en favor del desarrollo, sobre las organizaciones no gubernamentales que están promoviendo también esa participación, sobre organizaciones estatales que también han generado discursos sobre el hecho. Bien, estos documentos se organizaron en una base de datos. ¿Sí? En una base de datos rápidamente indico solamente que esta posibilidad donde ubicamos, categorizamos los documentos para poder tener a ellos en un acceso más fácil y poder recogerlos. En medio de ese análisis también se hizo uso de algunas herramientas de software como Atlas que permitieron llevar a cabo el ejercicio. Ahora, ese uso de Atlas no necesariamente se llevó a cabo como teoría fundamentada, sino más bien ubicando precisamente estas emergencias. Y a través de esos documentos identificamos, retomando a Deleuze, las líneas de los dispositivos. Entonces, en ellas lo que hicimos fue rastrear las líneas de visibilidad, las líneas de enunciación, las líneas de fuerza y las líneas de subjetivación, ubicando una grilla, una matriz de análisis que el profesor Jorge Eliezer ha venido trabajando, pero que por supuesto están inspiradas en la propuesta de Deleuze. Ahí ubicamos los datos generales, nombre, archivo, organización. Lo importante fue esto, cómo llegar a identificar las líneas de enunciación. Entonces, a los documentos se les plantea unas preguntas. ¿Sobre qué se habla en ese documento? ¿Qué cadenas discursivas aparecen en ellos? ¿Qué no se dice en el documento que se oculta en la enunciación? Para ubicar las líneas de subjetivación, la pregunta es clave. ¿Qué formas de actuación se le proponen a los sujetos? Para identificar las líneas de fisura, ¿cómo se conecta este dispositivo con otros dispositivos? ¿Cómo rompe? ¿Cómo establece fisuras? Y si allí mismo se pueden identificar las resistencias. Y se concluye generando un análisis de las condiciones históricas de posibilidad. Acá, por ejemplo, hacíamos la referencia al movimiento de Lausana, ubicamos las fuentes, las preguntas, las cadenas discursivas, su visibilización y las condiciones históricas para la posibilidad de su existencia. Bien, con estas referencias teóricas, la problematización, las referencias teóricas y la metodología, presento a continuación los resultados y las conclusiones. Y para ello ubico entonces los objetivos que marcaron la investigación. El primer objetivo
hablaba de establecer enunciados, formaciones, regularidades y prácticas discursivas que fundamentan la participación de las OBF en la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Y 3 fueron los elementos fundamentadores identificados desde el archivo. El primero, la secularización. Para ello ubicamos un análisis que recoge la sociología clásica, pero también los abordajes contemporáneos sobre el discurso de verdad que la secularización genera como un régimen de aceptabilidad que lleva a la religión a ser no partícipe en lo público, sino que empieza a relegarla de ello, limitándolo a la experiencia privada. Sin embargo, esta que es una apuesta que es específicamente moderna y europea, empieza a ser revaluada en tanto régimen de verdad. En el trabajo precisamente se revisa los aportes que se dan desde América, pasando por Norteamérica, donde las figuras de Berger y Luckmann fueron fundamentales para entender esta revisión y cuestionamiento a la secularización. Ellos inicialmente adoptan el paradigma y hablan de una religión invisible, pero en sus últimas publicaciones, aquellas que ya competen al siglo XXI, pues efectivamente dirán que no, que lo que se experimenta es una vitalidad de la religión. Mucho más cuando estamos hablando de la experiencia latinoamericana, donde la religión ha estado configurando lo público permanentemente desde la creación de los estados. Entonces allí ya el cuestionamiento que se le hace al paradigma de la secularización no permite verlo como una verdad, sino que se cuestiona sin decir que no hayan prácticas secularizadas y a la vez secularizantes. En esta revisión, entonces, la religión aparece ya en las investigaciones como un hecho vivo, como un elemento constitutivo de la vida pública. Así lo enuncia, por ejemplo, Boaventura de Sousa, ¿no? Como esa participación pública de la religión. En el caso que analizamos, sí observamos que existen prácticas de secularización. Y por lo tanto ubicamos que la secularización aquí opera como una asignatura, como una marca que está trasladando todo el tiempo el significante religioso a las estructuras seculares y que a partir de esa marca, de esa asignatura, se generan formas de gestión, de administración, específicamente en ámbitos seculares como el desarrollo y a través de instituciones seculares como la Organización de Naciones Unidas. El segundo componente es el análisis que se realizó a través del enunciado salvación. Aquí fue fundamental el ejercicio genealógico de mirar la relación entre cristianismo protestante y cristianismo católico en torno a la verdad de cómo se llega a la salvación. Una salvación que para los protestantes en el siglo XVI podía alcanzar a través de la fe y que para los católicos se alcanzaba a través de las obras. Más de 4 siglos para llegar a procesos históricos y acontecimientos para esa conciliación. El primero de ellos, sin duda alguna, el Concilio Vaticano II, donde efectivamente los protestantes se configuran enunciativamente como hermanos y a partir de ello se puede generar posibilidades dialogales que conducirán luego a 1999, cuando se plantea y se firma la declaración conjunta sobre el tema de la salvación, y en esa declaración conjunta del 99 se asume que efectivamente la salvación o a la salvación se llega a través de la fe, pero que sin duda alguna son las obras las que manifiestan ese hecho. Aquí entonces, en esta disposición, en este resultado de esa declaración conjunta, el desarrollo emerge como la forma en la que esa salvación se hace evidente, ¿sí? Y se ubica que ese alcance de las condiciones de vida digna son precisamente ese signo. Aquí fue muy valioso para entender esta ontología del presente, el concepto de afinidad electiva de Max Weber. Max Weber dice, hay una afinidad electiva cuando entre las realidades que son heterogéneas se puede llegar a grandes acuerdos que muestran una realidad específica. Y aquí la afinidad electiva es precisamente entre un concepto secular como el de desarrollo y un concepto trascendente como el de salvación, que se ubican en esa afinidad que es potencia y que permiten la generación de unas prácticas. Y el tercero es el desarrollo,
¿sí? Que responde a una urgencia y que ese marco de la urgencia está dado por unas condiciones de posibilidad que se dan a través de varios sucesos. Esos sucesos no son únicos, son varios. Por lo tanto, se configuran más bien como un poliedro que permite la inteligibilidad de esa urgencia. El primero, claramente, es la posguerra, la Organización de las Naciones Unidas proponiendo al mundo unas condiciones distintas a la guerra, y ahí entonces el desarrollo tiene esa emergencia como posibilidad. Luego, la descolonización de los territorios africanos. La conferencia de Bandung será fundamental para comprender que en esa conferencia los territorios se resisten a las líneas molares planteadas por las potencias europeas y más bien en una linealidad de un movimiento molecular se definen a sí mismos como el tercer mundo. Y al definirse como tercer mundo también se definen en términos de una propuesta alterna a lo que ellos esperan que sean sus condiciones de vida. La Guerra Fría, proponiendo también en esa tensión entre los bloques una formulación hegemónica del desarrollo. Las teologías de la liberación, que fueron muy importantes porque en América Latina van a ocuparse del problema de la pobreza y van a plantear enunciaciones diversas respecto al problema de la pobreza. Teólogos, tanto católicos como protestantes, van a ocuparse del asunto, aunque no de manera homogénea. En el contexto del protestantismo encontramos, por ejemplo, los planteamientos más cercanos a una idea de desarrollo en términos de industrialización, en términos de tecnologías, en términos de aportarle a ese planteamiento más de carácter hegemónico. Sin embargo, también hubo planteamientos en el mundo protestante como el de Dickinson, Julio de Santa Anna, Richard Scholl, que efectivamente van a plantear que ese desarrollo no se alcanza sino es a través de la liberación. Es decir, hay en el contexto del desarrollo de esa teología protestante de la liberación un entendimiento del desarrollo que no está inscrito únicamente al alcance de un PIB o a unos ingresos, sino que por supuesto está mucho más conectada con una condición de dignidad. En el caso de la teología de la liberación católica, pues Le Bret, que va a ser una influencia muy fuerte en lo que van a ser las declaraciones papales, está allí presente a través de una propuesta de desarrollo armónico, y otros teólogos como Huttard van a plantear también la idea de un desarrollo que genere dignidad humana. Así que la teología de la liberación latinoamericana también se configura como un componente importante. El Concilio Vaticano II, sobre todo en sus primeras instancias, con su documento final, Gaudium et Spes, y la siguiente carta encíclica papal, Popolorum Progressio, va a marcar también una línea molecular respecto a las propuestas del desarrollo y va a hablar precisamente de cómo los pueblos deben ser reivindicados y garantizarles unas condiciones de existencia dignas, armónicas, como había sido la influencia de Le Bret. La ONU, que ya decíamos plantea una propuesta de desarrollo, pero que además está planteando unas condiciones hegemónicas de comprender, por ejemplo, la sexualidad y la salud reproductiva, la diversidad del campo religioso, que muestra que las alternativas al desarrollo deben ser diferenciadas, las ONG, los objetivos del desarrollo del milenio, que fueron formulados únicamente para aquellos países considerados subdesarrollados, y culminamos entonces con la Agenda 2030 como la respuesta a esta urgencia que se configuró históricamente y que en el marco del presente se enuncia a través de la política global. Así entonces, el primer objetivo que hablaba de la fundamentación se establece en una tríada de legitimidad, y esta tríada de legitimidad nos muestra, por una parte, a las organizaciones de Naciones Unidas que para el alcance y el cumplimiento de esta agenda observa que el sector religioso lo define o lo enuncia como un sector eficiente, como un sector con reconocimiento moral por parte de las poblaciones, como un sector que tiene instituciones que son ya válidas en la larga duración, y que por lo tanto deben ser incluidas en el alcance como un sector que puede aportar.
Las organizaciones basadas en la fe, por su parte, ubicándose en el campo religioso, buscando situarse en la mejor posición posible, pero también generando relaciones con otros campos, como el campo económico o el campo del desarrollo. Y por otro lado, los estados que empiezan a plantearse casi que aislados. ¿Por qué? Porque permiten la aparición de las OBF y su incursión, porque permiten que ellas puedan llevar a cabo las acciones sociales humanitarias y ganar los recursos de la cooperación internacional, pero al mismo tiempo no las está regulando, y en ese sentido casi que pareciera ser que las OBF están superando o más bien no teniendo en cuenta esa disposición estatal. Se cuestiona y entonces ese papel. En esta suerte de tríada de legitimidad, entonces emerge la alianza como el dispositivo que organiza, en el que se organizan todos estos enunciados. En el segundo objetivo, se propuso establecer las relaciones y estrategias de poder que aparecen en los enunciados, en las formaciones y prácticas discursivas. En este ejercicio analítico ubicamos que hay dos estrategias respecto al campo religioso, una estrategia ad intra y una estrategia ad extra. En la estrategia ad intra, el protestantismo luterano, organizado a manera de federación, se mueve a través de su composición de diálogo ecuménico, que en su invocación invoca y mantiene la idea de un Dios que es uno y que es trino, y que a través de esta idea, de esta configuración trinitaria, entonces organiza y dispone el manejo precisamente de la organización societal. Una línea molar que en todo caso no incluye a las otras religiones en esa federación, que está solamente vinculando a las organizaciones cristianas. Una línea molecular porque cuestiona la relación de la religión con el Estado y le permite a la federación ser partícipe de procesos de la vida cotidiana que involucran la acción social humanitaria. A la final, esta estrategia de la federación le permite ubicarse en el campo religioso de una manera acertada, porque probablemente sin que haya esta organización a manera de federación, sus iglesias tendrían un impacto muy limitado en el campo religioso. En el mundo católico identificamos diferentes momentos. Una primera línea molecular de resistencia, que ante los procesos de decolonización de los territorios afroasiáticos se enuncia valorando estas propuestas novedosas. El mismo Vaticano dice que este es un hecho histórico que cambia la realidad del mundo, pero que posteriormente va dando paso a una gubernamentalidad papal que se expresa a través de las encíclicas respecto al desarrollo. Esa gubernamentalidad papal está claramente establecida en Populorum Progressio, en la revisión que hace posteriormente el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y sobre todo en la última etapa con la carta encíclica del Papa Francisco Laudato Si. En ella la regularidad discursiva va pasando de las condiciones de un desarrollo armónico a un desarrollo de la dignidad humana, a un desarrollo que desde el mundo católico se asume sostenible porque incluye otras especies vivas, aunque es claro que todavía la encíclica sigue siendo antropocéntrica. ¿Sí? Esa gubernamentalidad papal va organizando y va a organizar, por ejemplo, en América Latina, la limitante a una teología de liberación que fuese estrictamente revolucionaria. Y en la última etapa también vemos que esa enunciación del desarrollo por parte del mundo, de la institución católica, también ha promovido la participación del laico, generando en este sentido prácticas personalistas y unas prácticas de asistencialismo. Esto lo ubicamos en la revisión que hicimos de los documentos, pero sobre todo ubicando cómo fue el accionar de las comunidades católicas en contextos específicos donde aparecían personajes como Juan Carr, que efectivamente lleva a cabo prácticas del desarrollo basado en su propia persona. En el mundo evangélico vamos a tener dos movimientos, un discurso de carácter fundamentalista que gestiona en los sujetos una militancia religiosa, sobre todo en el contexto de la guerra, específicamente de la tensión coreana, y vamos a mirar cómo se recogen en los documentos este bagaje de fundamentalismo norteamericano trasladado al territorio conflictivo.
Allí entonces la evangelización aparece como una fuga, que en medio de la guerra como una fuga, como una salida, que plantea el desarrollo como un mensaje salvífico, es portadora de alguna manera de una esperanza. También esta misma práctica lleva a cuestionar la idea de que la religión solamente debe ser asociado o inevitablemente se asocia con el conflicto bélico. Precisamente en contexto de guerra, estas propuestas evangélicas fueron llevando un mensaje de desarrollo en términos de salvación. Pero también aparece en el mundo evangélico el evangelismo mediático, donde tienen cabida proposiciones morales a favor de poblaciones específicas, como la población infante sobre la niñez, que es uno de los rasgos que aparece característicamente en una de las organizaciones de la Alianza. Ad extra, este primer objetivo nos muestra que las OBF vinculadas a la Alianza se ven obligadas para poder relacionarse con los otros campos por fuera del campo religioso a una medición de carácter positivo. En este sentido, lo que observamos es que sus documentos se convierten en informes donde han producido datos respecto a la forma en cómo luchan contra la pobreza extrema, generando una estadística que les permite ubicarse como actores válidos. A través de esta estadística, sus documentos muestran la validación de la acción como ejecutores de los ODS y así son recogidos por las organizaciones de las Naciones Unidas. Las lleva entonces a rendir cuentas y ubicamos que esto las configura como un dispositivo productivo. Respecto al Estado, en su relación ad extra, las OBF de la Alianza presentan movimientos moleculares, se resisten a su organización y lo que encontramos es que actúan a manera de fuga respecto a esa organización estatal. Y las OBF, respecto a su organización en el marco del campo, pero también saliendo de él, nos lleva a pensar que se debe cuestionar el paradigma que planteaba, o la idea que más que paradigma, la idea que planteaba Daniel Hervilliers acerca de que las comunidades religiosas o que la vida religiosa en el mundo contemporáneo no permite la asociación comunitaria. La revisión que se hizo en esta investigación propone lo contrario, que efectivamente las OBF son la posibilidad de la acción comunitaria, no solamente enmarcado en su experiencia religiosa a través de iglesia, sino que también propone formas de asociación comunitaria para actuar por fuera del campo religioso a través de la acción social humanitaria. Y en ese sentido, considero que esa es una posibilidad investigativa muy interesante a futuro. Precisamente mirar estos lazos identitarios que surgen a partir de las OBF. Y con respecto al tercer objetivo, cuando se plantea entender la configuración de las subjetividades desde los discursos de las organizaciones, se observó que aparece un ejercicio de poder que se da desde arriba hacia abajo. Desde arriba, con las organizaciones de las Naciones Unidas, más específicamente PNUD y UNFPA, que disponen hacia los líderes religiosos capacitaciones donde se les ofrece saberes distintos a los que ellos poseían. Al considerarlos autoridad moral, con alcance social y político dentro de sus redes religiosas, se los capacita esperando que ellos trasladen ese saber hacia sus comunidades. Estas capacitaciones y en los documentos revisados aparece sobre todo vinculado el tema de la sexualidad, control de la natalidad, cambio de perspectiva sobre la familia, sobre todo proponiendo edades para el matrimonio distintas, proponiendo métodos para la planificación familiar. Y para ello, para poder acercarse a ello, se hacía uso de un lenguaje religioso. Por ejemplo, en Brasil, lo que más identificábamos en los documentos era que las propuestas para poder generar prácticas de lactancia materna se hacían a través del lenguaje de la teología de la liberación y de la propuesta del ver, juzgar y actuar. Y a través de esta enunciación se proponían formas de plantearle a las mujeres que debían generar prácticas de lactancia materna con el fin de transformar a sus comunidades. Hay ahí entonces una salvación condicionada a criterios biopolíticos que están dirigidos a poblaciones administradas por este discurso, que es un discurso hegemónico sobre la sexualidad, sobre la salud sexual y reproductiva. Hay una biopolítica que va orientada a las poblaciones, pero que se basa en el control del cuerpo de los individuos
y donde está efectivamente una lucha entre conocimientos, una lucha entre saberes. Concluimos recogiendo estos elementos de los resultados, que la Alianza Interreligiosa Latinoamericana y Caribeña enuncia a los objetivos del desarrollo sostenible como camino, como una vía que desde la inmanencia, desde esta acción terrenal, cumple finalmente con fines trascendentes que conducen a la salvación. Que hay una promesa del desarrollo que está vinculada a criterios biopolíticos sobre el control de la natalidad y el cambio de la perspectiva sobre la sexualidad. Que las organizaciones basadas en la fe organizan sus prácticas discursivas sin depender de la gubernamentalidad estatal, y esto por el respaldo que le dan las organizaciones internacionales. Pero también porque a los estados, al enunciarse laicos, no se ocupan de la regulación discursiva porque habían prescrito en gran medida esas acciones de las religiones al ámbito privado. Respondiendo a la conjetura de la investigación, las OBF que hacen parte de la alianza se han configurado como un dispositivo para la administración efectiva de la noción de desarrollo de la Agenda 2030 que se propuso alcanzar a través de los 17 ODS. En ese sentido, es un dispositivo económico porque genera una administración, porque genera una economía que opera a través de un management, posibilitando formas de pensar, de decir, de hacer e incluso de creer a partir de movimientos que se dan entre la inmanencia y la trascendencia. Es un dispositivo cuyas condiciones de posibilidad se configuran en los procesos de diversificación del campo religioso, que a su vez dan muestra de la vitalidad de la religión en lo público, cuestionando, por supuesto, el paradigma de la secularización como verdad absoluta. A través de las OBF, el campo religioso muestra que se expande, que mueve sus límites, que los amplía, que da la posibilidad de la emergencia de otros umbrales, donde confluye lo religioso, lo político, lo económico, lo público y la acción social humanitaria en tanto campos. Sin duda, quedan investigaciones por realizar. Quizás una de las más interesantes será hacer ya una observación de los sujetos que están vinculados a estas organizaciones y cómo están incorporando en su subjetividad precisamente estas propuestas, estos enunciados y estos discursos. Pero también quiero resaltar finalmente que vale la pena seguir estudiando en América Latina las formas institucionales de la religión. Creo que no van en detrimento unas de otras, ¿sí? Estudiar la institucionalidad religiosa sigue siendo valioso y estudiar la subjetividad también lo es. Y sin duda, pues la sociología de la religión es un gran aporte para los estudios sociales de América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gina. Pasamos entonces a los comentarios de evoluciones de los y la miembros del jurado, en el orden que ustedes lo consideren. O sea, Julieta, Juan Pablo, Jairo, puede ser cualquiera de los tres empezar. No sé si... Bueno, Gracias. arranco yo. Bueno, solo loca bueno, la parte sí, de egresada del DESAL. Sí, egresé del ESAL, pero un poco alejada temáticamente Alejada, hoy por hoy sí, del, claro. del campo religioso, porque bueno, si bien mi tesis de doctorado fue sobre un estudio de caso en una localidad cerca de Córdoba sobre dos instituciones religiosas, después, bueno, estoy más abocada a los estudios urbanos ahora. Claro, Bueno, sí, sí. Bueno, en primer lugar, fue muy grata la lectura de la tesis, Gina, te felicito a vos y a tu director, pero fue mucho más grato escucharte, digamos. La verdad que fue una exposición muy clara, que había algunas dudas que yo tenía que un poco las había volcado en el dictamen, pero creo que fueron respondidas con claridad. Digamos, me quedó mucho más claro en tu exposición todo el recorrido, los objetivos, los supuestos, y digamos, y las conclusiones de tu trabajo. Entonces, bueno, un poco retomo algunas de las cosas que ya había puesto en el dictamen. Me parece que hay una buena, digamos, queda muy claro tu perspectiva teórica, digamos, también que lo trajiste a colación a partir de estos tres grandes conceptos que tomas desde
bueno, Bourdieu, Foucault y después Deleuze. Hay también, me parece, una muy buena reconstrucción de antecedentes, si bien hay algunos autores que quedaron fuera, pero bueno, es imposible reconstruir todos los autores que se han abocado a estudiar los procesos religiosos en América Latina, pero me parece que de cualquier modo hay una buena reconstrucción de antecedentes y hay un buen diálogo con esos antecedentes que fuiste mencionando en la tesis. Me parece que también tu investigación, digamos, por lo menos en el momento en que me había abocado en el marco de mi investigación doctoral a leer antecedentes y estudios previos, en ningún momento di con una investigación de este tipo, sino que más me parece que priman más investigaciones sobre estudios de casos particulares y que no han tomado en cuenta, digamos, esta dimensión más interinstitucional a nivel más macro, digamos. Me parece que era un tema pendiente y que hay que seguir profundizando por esta línea. Y bueno, un poco lo último como para cerrar, lo que a mí me quedaba la duda o las ganas de seguir leyendo, investigando, era un poco en la tercera línea, la línea de la subjetivación que vos planteás ahí con la pregunta esta, qué formas de actuación se le proponen a los sujetos, un poco quizás también por mi investigación previa, en la cual yo me centré en 2 instituciones religiosas y sobre todo en la cuestión del género, cómo se ubicaba y qué posición se le asignaba a las mujeres. Yo asistí durante el trabajo campo, que fueron casi 2 años y medio, a capacitación que se les daban a las mujeres dentro de estas 2 instituciones religiosas, y un poco, bueno, ¿qué podías, digamos, dejo la pregunta planteada seguramente para responder más adelante, o en otro tipo de investigación, o a lo mejor alguien que no sea necesariamente vos, pero me queda la intriga o las ganas de conocer, digamos, qué forma, digamos, cómo estas formas, digamos, la interrelación entre las propuestas de desarrollo vinculadas a lo biopolítico y cómo eso se está anclando concretamente en los territorios, digamos, esto que vos, digamos, lográs enunciar en los discursos y en las propuestas discursivas y de subjetivación, qué efectos reales en las prácticas si están teniendo hoy por hoy, digamos, en las comunidades. Un poco por ahí era mi pregunta y mi inquietud que me queda pendiente luego de leer tu trabajo. Bueno, cierro acá. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones, Gina, y al director, que es un trabajo en conjunto arduo, seguramente ha sido durante todos estos años. Gracias, Julieta. Bueno, no sé, escuchamos a Jairo o a Juan Pablo. Sí, Jairo, gracias, Jairo. bueno, a mí realmente la tesis me ha gustado muchísimo, me parece que hay muchas cosas interesantes y muy valiosas que me parece que abren algunas perspectivas para seguir investigando. En primer lugar, estoy de acuerdo un poco con lo que dijo Julieta en la primera parte, es decir, que la exposición y el texto hay un salto que vale la pena ajustarlo, porque indiscutiblemente cuando haces la presentación logra superar algunos vacíos o algunas preguntas que surgen en la lectura del texto. Entonces, quizás como tema posterior, ver de qué manera ese salto entre lo expositivo y el texto escrito como tal logra un poco la alineación. Pero es un tema más de forma que de fondo, digamos. Ya con tu exposición, muchos de los temas y preguntas en cierta manera quedan superados, aunque obviamente nos abres a otros temas de interés. A mí personalmente me llama la atención varias cosas. Una, el hecho de haber encontrado un marco categorial un poco distinto para comprender las relaciones entre la iglesia y sociedad. Y en ese sentido, salir un poco de los marcos referenciales con que tradicionalmente se aborda este tipo de problemáticas, me parece importante y es un elemento valioso. Y en ese sentido, acudir a Foucault y a Deleuze como todo ese marco categorial que posibilita un instrumental interpretativo de una realidad como la que estás trabajando, me parece que es un elemento valioso en tu investigación y que vale la pena seguir rastreando, digamos, nuevos marcos de comprensión de esa problemática entre relación, entre religión, iglesia y sociedad, en otros términos. Me parece también que es importante tener en cuenta como algunas cosas que, o por lo menos plantearte como algunos interrogantes para, no para resolverlos, pero por lo menos para dejarlos planteados, ¿no? Uno tiene que ver con esa
triple relación que tú mencionas y que quizás vale la pena trabajarla un poco más, que es la relación entre desarrollo, salvación y secularización. Me parece que esa tríada es una tríada muy importante que precisamente desde el marco categorial que estás trabajando te posibilitaría una comprensión más amplia, ¿no? Porque yo sí creo que en cierta manera el desarrollo es un instrumental que facilita la secularización de los procesos religiosos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahí se abre todo un vector muy interesante que vale la pena trabajarlo. El otro aspecto que, entonces te lo dejo como pregunta y como tema para conversar, si hay tiempo para eso. El otro tema es que en cierta manera el conflicto sobre el desarrollo va a reflejar también un conflicto muy serio entre católicos y protestantes, pero también hacia adentro de los mismos católicos y hacia adentro de los mismos protestantes, que es un elemento muy interesante. Es decir, en el surgimiento de la teología del desarrollo en los años 60 con Lebret y el surgimiento de la teología de la liberación en América Latina, debajo de ellos hay unas tensiones entre el Consejo Mundial de Iglesias, que toma la línea la línea de Rosto sobre el desarrollo, por ejemplo, y la teología de la liberación, que toma la línea de la dependencia que viene de los movimientos sociales. Entonces, si se logra fortalecer ese punto de partida a nivel genealógico, me parece que es un tema muy importante y muy valioso. Y tercero, y cierro por el tiempo, aunque tengo como 30 preguntas más, pero quizás después podemos conversar. Porque no hay problema con el tiempo, Jairo, en las devoluciones. No hay hay ningún muchas cosas importantes e interesantes. Y es que, de todas maneras, o históricamente, digamos, en Colombia, más que quizás en otros países, el conflicto entre protestantes y católicos fue un conflicto violento, un conflicto agresivo, un conflicto bastante descalificador. Y buscar la posibilidad de encontrar puntos de encuentro entre protestantes y Colombia era un tema extremadamente duro y muy difícil. Yo personalmente trabajé en eso por muchos años buscando los puntos de encuentro para quebrar precisamente esas lógicas violentas legitimadas por discursos religiosos. Curiosamente, la pregunta sería si el desarrollo es el nuevo instrumento que facilita el punto de encuentro entre católicos y protestantes, o esa alianza sería un nuevo rostro del ecumenismo para tener en cuenta. Bueno, dejo esas tres. Bueno, la última es si realmente el desarrollo no es finalmente un instrumento, un nuevo rostro del proselitismo religioso. Bueno, pero ahí dejo esas preguntas sobre la mesa. No tienes que responderlas, solamente para abrir la conversación. Gracias, Jairo. Entonces, bueno, cerramos con la devolución de Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gina, muchas gracias por la exposición de tu trabajo. Concuerdo, digamos, yo valido, recurro nuevamente al documento que envié evaluativo, donde evidencio que hay una muy buena secuencia en el desarrollo, en la apuesta del documento que presentaste. Tenía como preguntas, digamos, que había planteado allí el desarrollo metodológico, era el cómo funcionaba todo aquel aparato del archivo, de la grilla, de la construcción, porque claro, hoy queda, y concuerdo en que ha quedado mucho más claro para mí cómo funcionó ello, desde esa apuesta que haces de un documento planteado o fundamentado en Deleuze, cómo funciona esa grilla, sobre todo porque seguramente que nos hemos acercado a este tipo de trabajos, podemos generar una cierta incertidumbre si nuestros materiales o nuestras formas de analizar el archivo realmente corresponden a un trabajo arqueológico genealógico o tienen unos matices de hermenéutica. Digamos que eso no, digamos que puede, desde la apuesta que se hace metodológica, pues puede generar cierta confusión. Sin embargo, me ha quedado clara en tu exposición la organización de tu archivo, cómo funciona, cómo se configura y cuáles son las líneas de enunciación que se desarrollan a partir de las preguntas que tú misma planteaste. Por otro lado, creo que también quedan varias provocaciones bastante interesantes en el trabajo que has presentado.
y de alguna manera veo ese diálogo que lograste establecer, afianzar y que hoy desde tu exposición queda claramente expresado desde la apuesta de Bourdieu, la apuesta de Foucault y la de Deleuze. Creo que ese es un esfuerzo grande, eso merece un reconocimiento en tanto la concepción quizás discursiva de cada uno de los autores, podría decirse incluso su apuesta epistemológica. Por otro lado, me queda claro también que la religión es un hecho constitutivo de la vida pública, ¿sí? Y esto está en el escenario latinoamericano, queda planteado en la agenda que tú estudiaste y analizaste. Y por lo mismo, uno podría hacer la apuesta de, entonces, el desarrollo, la misma concepción de salvación como expresión de dignidad. En la dignidad de los individuos se expresaría la condición de salvación, la condición de desarrollo, pero igual que Jairo, es probable que la religión esté transversalizando las apuestas de las agendas de lo público. No solamente las religiones o católica o protestante, digamos, toda expresión religiosa hoy en día uno la ve presente en concepciones de suma causal, de buen vivir, de el vivir sabroso incluso, y eso es potente, es interesante tenerlo en cuenta. Yo lo único que quisiera es que si es posible que algo se haya quedado en el tintero porque por el tiempo no alcanzaste a decir, lo expreses un poco más profundamente, ligado precisamente a esas nociones de desarrollo, salvación y secularización, si lo es procedente. De lo contrario, pues yo celebro el trabajo en cuanto es una apuesta arqueológica genealógica que constituye todo un dispositivo de saberes que con respecto al tema de lo religioso, de la sociología de la religión, puede hacer aportes y sobre todo que puede tener vinculaciones con la política pública. Pienso que hay un momento importante en América Latina, probablemente en el contexto colombiano, donde el escenario de lo religioso y todas sus concepciones culturales, si es que la cultura, tal como se ha presentado en el momento actual, debe ser tan importante vinculada al contexto educativo, entonces la religión tendrá que estar transversalizando esas apuestas de agenda y de plan de desarrollo que requiere un país como el nuestro y un continente como este que definitivamente ha estado transitado por los discursos de lo religioso, constituyendo sus bases, sus subjetividades y sus concepciones de mundo. Eso era lo que quería decir. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, bueno, Gina, podés ahora hacer la devolución, la respuesta a las devoluciones. En esto no hay pautado tiempo, así que... Ok. No, ante todo, muchísimas gracias a Julieta, a Jairo y a Juan Pablo por tomarse el tiempo de leer la tesis. Eso para mí ya es profundo agradecimiento. Por haber enviado también sus comentarios. Yo creo que en gran medida el haber respondido en la presentación de manera más clara también obedece a que ustedes me propusieron formas de mostrarles y aclararles algunos elementos que estaban allí. Me hice un esfuerzo por tratar de que la ficcionalización quedara más clara, Julieta, y que pudiese entenderse que hacía parte de la problematización o que hizo parte de la problematización, tratando de evitar precisamente la hermenéutica, y no por considerar que la hermenéutica sea negativa, sino porque no era el objetivo de la investigación. Y esa ficcionalización me permitió precisamente hacer ese rastreo histórico, poder ubicar los datos objetivos. De alguna manera también tratar de ceñirme a lo que los enunciados y los discursos estaban proponiendo, plantearlos, si se quiere, de alguna manera también como los datos positivos que aparecen en la enunciación tanto de las organizaciones de la Alianza como de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y por eso entonces aparece recogida la ficcionalización, la grilla, para mostrar que efectivamente hubo una metodología rigurosa para poder llevar a cabo el análisis, y el aporte de Jairo, que fue fundamental revisarlo. Me pareció un poquito doloroso no haber tenido acceso al documento previamente. Sí, bueno, porque en medio de todo uno no logra abarcarlo
no logra abarcar todo lo que se ha hecho en su totalidad, pero sin duda alguna fue supremamente complementario, Jairo, poder hacer la revisión de esa discusión de las teologías y su referencia hacia el desarrollo, un panorama que si bien tenía, digamos, de una manera general, no con esas precisiones que tú has venido estudiando, pero que considero que sin duda pueden hacer del documento un documento más sólido, ¿sí? Y darle allí mucha más rigurosidad con esa información y con esa investigación que al leerla también considero tiene genealogía en su estructura. Bien, con respecto a esa fundamentación, hay un trabajo, a mí me inspiró mucho, el trabajo de Rodrigo Toniol en Brasil, cuando él plantea que donde encuentra la mayor frecuencia del uso de la palabra espiritualidad en el mundo, y esa palabra la encuentra en las organizaciones de las Naciones Unidas. Y lo hace a través de un ejercicio arqueológico genealógico. Cuando lo revisábamos con Jorge, precisamente decíamos, qué interesante, porque una palabra que es vinculada más al campo religioso aparece en instituciones seculares. Y lo que encontraba era que esa fundamentación para el ejercicio de la religión en lo público hoy está siendo promovida desde instituciones seculares. Ahora, comparto totalmente, Jairo, que esa intervención de esas instituciones seculares están generando prácticas secularizantes también dentro del campo religioso. Es decir, que no es solamente una legitimidad de la religión, sino que está también generando prácticas secularizantes en dobles movimientos, no las religiones participando en lo público, ubicando un papel allí de vitalidad y sobre todo desafiante a esa línea molar de la secularización como verdad, pero no evitando la secularización, sino ella misma impregnándose a través de estas legitimidades externas. El papel del Estado ahí me parece muy interesante porque las organizaciones han podido moverse por fuera del Estado a través de esta legitimidad de las Naciones Unidas y en ese sentido desafían al Estado. Y sin embargo, por ejemplo, y recojo ahí a lo que planteaba Juan Pablo, y sin embargo, es muy interesante cómo ahorita los estados están generando políticas públicas donde la religión empiece a ser recogida. En Colombia, precisamente por los acuerdos y las negociaciones de paz, la presión de las comunidades religiosas hace que el gobierno de Juan Manuel Santos, a su salida, a su última etapa, precisamente genere el decreto único de libertad religiosa de cultos en Colombia en el año 2018 hacia la finalización de su periodo. Y con esa consecución de ese decreto único, las ciudades están generando sus planes, sus políticas públicas de libertad religiosa y de cultos y sus planes de acción vinculadas a esa libertad religiosa y de culto. Nosotros en este momento hacemos, por ejemplo, parte de la mesa técnica de la política pública de libertad religiosa y de cultos de Bogotá, ¿sí? Y es precisamente porque se amplía yo digo que la condición de posibilidad para que la religión tenga estas relaciones gubernamentales. Ahora, si bien en una idea de Estado laico, si bien las religiones habían podido tener unos movimientos más libres, probablemente estas mismas políticas públicas y estos mismos planes de acción hagan que el Estado vuelva a recogerlas en una línea de molaridad y las vuelva a ubicar en su ordenamiento. Será por ejemplo, ese un tema muy interesante para ver cómo son los movimientos de las religiones ya recogidas nuevamente por los ordenamientos estatales. El Concilio Vaticano II, pero sobre todo cuando se da en el 99 la declaración conjunta que permite un diálogo más abierto entre protestantes y católicos, creo que efectivamente conducen a que el desarrollo se formule como el escenario de ese diálogo ecuménico. ¿Sí? Y seguiremos ahí estando las pistas. Para mí la alianza es precisamente eso, ¿no? La posibilidad de convergencia de expresiones cristianas que posibilitan diálogos que habrían sido impensables. Esto no habría sido posible en una tensión tan fuerte partidista como en Colombia la experimentamos, donde
el mundo católico se ubicó de manera partidista y precisamente el protestantismo fue también significativamente vinculado con el Partido Liberal, por ejemplo, en algún momento. Entonces, esas condiciones de posibilidad que han cambiado, que han mutado, pues abren el espacio para que el desarrollo pueda configurarse como un espacio de diálogo. Estas son OBFs cristianas porque, bueno, el continente, a pesar de su diversificación, sigue siendo mayoritariamente cristiano. Es decir, ya no es el mundo católico el que está ejerciendo monopolio, pero sí sigue siendo mayoritariamente cristiano, protestante y ante todo evangélico. Y por eso allí, digamos, no hay una referencia a organizaciones basadas en la fe no cristianas, aún sabiendo que existen algunas muy potentes en el mundo. Quizás la más interesante para estudiar a nivel internacional será Islamic Relief, porque precisamente está actuando como OBF en diferentes contextos conflictivos. Está, por ejemplo, haciendo presencia en Sudán, está haciendo presencia en el conflicto árabe-israelí, y ahí está generando acción social humanitaria. De mi parte hay un tema que me sigue llamando mucho la atención en términos de las OBF y será también mirar qué impactos en los procesos de inculturación y aculturamiento van a generarse a partir de la intervención de las OBF sobre estos territorios. Uno de ellos será, pues, se ha mostrado a través de los discursos sobre la salud sexual y reproductiva, pero probablemente se dé también en otros campos donde a partir de la propuesta salvífica del desarrollo otras expresiones culturales o se modifique culturalmente a las poblaciones objeto de esta atención. Bueno, ahí de manera corta sé, pero sería mi comentario a sus lecturas de esta tesis. Bueno, muchas gracias, Gina. Nos vamos a desconectar todos, entonces, excepto el jurado, obviamente. Y cuando esté el acta lista, se la van a enviar a Florencia y Florencia nos avisa cuando esté el acta en condiciones de ser leída para que nos volvamos a conectar todos.